Hola chicos, en este caso os traigo un sculpting tips de cómo hacer pelo. En este caso he aprovechado el proceso del gladiador, que como comenté en alguno de los vídeos, pues el pelo era lo que no me gustaba de la escultura original, y la verdad es que suelo modificar casi todas las figuras, bueno, imagino que es de formación profesional, pero a casi todas las figuras que le meto mano les suelo hacer pequeñas modificaciones para adaptar un poco los volúmenes a mi gusto, a lo que yo percibo. En este caso el pelo que había esculpido la figura original de Pegaso estaba muy pegado, y yo quería hacer un poco la sensación de que la bandana, ¿no? La cinta acolcha el pelo, ¿no? Y lo deja más abombado, y entonces, bueno, pues modifiqué el pelo encima de la estructura original. Así que, bueno, pues espero que os sea útil, que veáis un poco que también se puede meter mano a la masilla en procesos intermedios, ¿vale? Aunque la figura ya está bastante avanzada en la pintura, vais a ver que no afecta para nada el resultado final, y espero que os sea útil. Bueno, aquí vamos a añadir pelo, ¿no? Con un poco de masilla verde, ¿vale? Porque lo que quiero hacer es un poco el abombado, ¿no? Del pelo, y para ello pues directamente lo pego sobre la superficie, que va a ser relativamente fácil porque como la superficie no es lisa, ¿vale? Sino que está rayada, te va a admitir la masilla sin ningún tipo de problema. Simplemente tenemos que adaptarla, ¿vale? Veis que estoy ya buscando un poco la forma de la bolsa del pelo, ¿vale? Y ahora lo que hago es que extiendo con la paleta, en este caso utilizando la paleta de madera porque me arrastra mejor, ¿vale? Si fuera para pulir utilizaría la de metal, en este caso utilizo la de madera porque me arrastra muy bien la masilla verde, y así la puedo adaptar a la parte de arriba. Y luego he separado un mechón para, bueno, darle un poco más de aire, de realismo, y que no quede como un bloque el pelo, sino que se vea que el pelo compactado sí se puede percibir como un bloque, pero que pues tiene un poco estas irregularidades. Buscar irregularidades siempre es algo fundamental en la escultura si queréis hacer algo que tenga gracia, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo adapto ahí. Utilizo otra vez la herramienta de madera para presionarla contra el volumen del pelo, y luego con la de metal pues lo voy retirando. Voy retirando el exceso. Veis que las aplicaciones no son especialmente precisas. Lo que más me interesa es pegar la masilla, y ahora en este caso con saliva. El motivo por el que uso saliva es que desde luego es mucho menos tóxica que la trementina, ¿vale? Y también me ayuda a rebajar un poco, bueno, no a diluir, pero a fluir por la masilla sin que se quede pegada a la herramienta. Y fijaos que aquí, que ya está compactada, utilizo la herramienta de metal, que es una espátula, ¿vale? Y voy extendiendo más porque la masilla, digamos que ya ha pegado a la superficie, ¿vale? Entonces aquí ya puedo hacer un poco que la parte de la unión de la masilla verde con el pelo original pues quede más unido. Y igualmente remuevo. Veis que cuando quiero modificar y mover la masilla lo hago con la de madera, y cuando quiero pulir o aplanar lo hago con la de metal. De todas maneras son un poco intercambiables las dos herramientas, ¿vale? En este caso fíjate que estoy utilizando el lateral, el canto de la forma de madera, para empezar a generar, digamos, formas básicas, como si fueran diferentes mechones de pelo, ¿vale? Sin llegar al detalle, ¿vale? Pero iréis viendo que voy un poco como compactando áreas, diferentes mechones. He quitado el pelo único ese que sobresalía, ¿vale? Aunque luego seguramente lo pondré, ¿vale? Y veis que he hecho una separación, y justo en la punta pues voy un poco dándole forma al pelo y uniendo. Hago como que ese pelo se va a meter por debajo del mechón siguiente. Para esto pues os recomiendo que estudiéis pelo, básicamente. Yo tengo, por ejemplo, tengo la manía de cuando voy a peluquerías, sobre todo si habéis alguna vez peluquerías de señoras, suelen tener revistas de diferentes peinados, y bueno, pues eso sirve para inspirarse. De hecho yo tengo un par de revistas que en su momento robé, y son bastante fáciles de robar. Con esto también os digo, robar no es bueno, pero si está justificado por una buena revista de peinados femeninos, pues seguramente Dios os perdonará. Aquí utilizo la lanceta pequeña, que es la lanceta de detalle, para quitar un poco el exceso, y veis que empiezo a trazar líneas como si estuviera dibujando de pelo, y también veis que busco como pinzamientos del pelo, ¿vale? Esto con la ropa es lo mismo. Haré un vídeo en un futuro de cómo plantear el pinzamiento en telas, ¿vale? Pero básicamente lo que hago es que clavo la lanceta
en la masilla verde, que ahora mismo, como tiene mucho volumen, me permite clavar, y genero ese pinzamiento que es, digamos, donde el pelo se introduce, ¿vale? Y queda pinzado por en este caso la tela, la bandana, ¿no? Y cuando tengo un sobrante, evidentemente, si quiero aplanarlo, pues utilizo la lanceta, que también puedo utilizar el canto para generar formas. En todo este momento estoy trabajando bastante rápido porque la masilla está fresca y eso me permite pues seguir trazando, pero la masilla ya ha pegado a la superficie anterior, ¿vale? Veis que aquí hay como un embolsamiento en el pelo, pues casi como si fuera... Sí, como digamos que voy haciendo como haces de pelo que confluyen en puntos concretos, ¿vale? Que eso se produce pues con el movimiento. Siempre hay una zona de la bandana que pinza más el pelo porque está más apretada, y en ese punto van confluyendo el vértice de distintos mechones. Y ahora podemos ir un poco al detalle y veis que a partir de ese pinzamiento que sale como en forma de abanico, pues empiezo a trazar pelo, y lo voy a hacer coincidir más o menos con el pelo que ya estaba propuesto en la escultura original. Aunque no hace falta que seáis muy precisos. Hombre, si sois más precisos, pues evidentemente haréis cosas más alucinantes, tipo Patrick Mason, por ejemplo, pero podéis ser más toscos, como soy yo, y que aún así el resultado sea suficientemente bueno, porque si de hecho veis la figura final, pues veréis que no se nota, o sea que seguramente pocos habréis percibido que había una modificación del pelo. Y veis que aquí cuando estiro, la masilla empieza, digamos, a romperse. Eso significa que tiene poca flexibilidad, así que por eso humidifico la paleta para que siga trazando con mayor fluidez, ¿no? Podéis hacerlo con agua, con saliva, podéis hacerlo con alcohol isopropílico o con trementina. Cualquiera de las tres os va a dar más fluidez, pero la trementina es muy agresiva y se cargará la masilla verde, la deshará. Voy a añadir una segunda capa de pelo. Veis que tiene un ligero color. Esto simplemente es porque la mezcla pues ha surgido un poco diferente. Le he metido más azul, ¿vale? También si le metís más azul va a ser menos pegajosa, ¿vale? Pero también va a endurecer más rápido. Y veis que estoy cubriendo el volumen principal de ese mechón principal que tiene en la parte frontal, ¿vale? Lo estoy cubriendo para generar un volumen de masilla sobre el cual luego trabajar y poder adherirlo, porque siempre la masilla va a adherirse mejor sobre la propia masilla que sobre la resina pintada. Seguramente nos resultaría más fácil si la resina no estuviera trabajada, ¿vale? Pero veis que se puede hacer perfectamente con la resina ya pintada, ¿vale? Quito excesos. Lo que he hecho antes un poco es ver la curvatura del mechón, o sea, voy digamos buscando formas que me vayan gustando y las voy comprobando. O sea, no tengo claro cómo van a ir los mechones, sino que juego encima de la pieza y voy buscando. Esto, si fuera una escultura completa, pues también lo haría. O sea, no es que el escultor tenga, bueno, a menos que seas un escultor que está copiando algo exactamente, yo no tengo una referencia aquí, simplemente pues un poco voy jugando con el flow de las arrugas, ¿vale? Para que me dé un poco pues esa sensación y acompañe al volumen. Veis que aquí he cambiado los mechones de pelo, ¿no? Esto es porque, os insisto, es una búsqueda, ¿vale? La metodología es la misma y simplemente estoy haciendo variaciones porque a lo mejor los primeros mechones pues no me habían gustado lo suficiente, y entonces pues ahora los planteo de una forma distinta. Creo que es interesante que os enseñemos esto, ¿vale? Porque creo que es fundamental que entendáis que son procesos vivos, ¿vale? Y que estos procesos vivos implican que son susceptibles a cambio. Lo ideal aquí sería que dejarais secar ligeramente. Yo no lo he hecho, pero vosotros deberíais hacerlo. Dejadlo secar, no sé, 10 minutos cuando veáis que la masilla empieza a ponerse gomosa, porque cuando empieza a ponerse gomosa es cuando podéis trazar sin miedo a separar la masilla. Es decir, cuando está ya gomosa significa que la parte que está pegada va a estar ya bien fijada a la resina. Y aquí veis que ya voy ajustando con la paleta, esta paleta que os comenté en el tutorial de
de cuáles eran mis herramientas favoritas. Esta era pues la paleta que utilizaba en Forceworld para hacer pues eso, detalles para marines, bueno, en realidad para modelar casi todos los marines, y es una paleta que me genera mucho detalle. Y veis que voy en algunos puntos pinzo el pelo y digamos que lo meto como si tuviera generar la tensión, lo meto dentro de la bandana, y otros he decidido ponerlo menos tenso y que sobresalga de la bandana, ¿no? O sea, un poco generando esta sensación de que el tío ha movido la cabeza y algún pelo por el movimiento, digamos que se ha extendido de más, ha salido, pero como sigue pinzado lo que hace es que cae ligeramente por encima. Estas cosas son muy fáciles de estudiar. Es tan fácil como coger a alguien que tenga el pelo largo, vosotros mismos o vuestra pareja o un amigo o el que tenga el pelo largo. Evidentemente, si sois una pareja de calvos, pues lo tenéis un poco más difícil, pero vamos, tampoco es muy complicado encontrar a alguien que tenga pelo largo y ver cómo le queda una bandana o coger fotos. Podéis ajustar con pincel de goma, que ya os expliqué que el pincel de goma te da, digamos, más sutilidad, ¿vale? Y entonces digamos que las líneas no van a ser tan marcadas ni tan profundas, y además respeta más la masa de masilla, con lo cual pues podéis ajustar compactando de un lado y de otro para afinar el pelo también y continuar dándole forma. Veis que aquí la masilla cuando se ensucia, eso evidentemente es por la pintura, porque al estar tocándola tanto pues se deshace la pintura y se mezcla con la masilla. Por eso evidentemente no es lo mejor hacerlo de esta manera, pero yo quiero que perdáis un poco el miedo, o sea, que veáis que aunque te suponga cierta dificultad en el sentido de que el proceso no es tan limpio, ¿vale? Al final se pueden hacer resultados muy convincentes de una manera menos ortodoxa y más, no sé, más improvisada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto es el resultado de que estoy pintando la figura. En un principio no me di cuenta de que me iba a molestar el pelo, pero según la estoy pintando y estoy buscando diferentes vistas, sobre todo las vistas de 3/4 y la frontal, me parecía que estaba tan pegado que me estaba molestando todo el rato. Entonces no tiene sentido hacer una muy buena pintura si luego alguno de los volúmenes va a ir en contra de ello. Entonces veis que ahora estoy chequeando a ver cómo funcionan las distintas vistas, ¿vale? Y continúo. Es un tema de ajuste, para que veáis que no es un proceso de ABC, sino que yo voy ajustando todo el rato hasta que la forma me va gustando. Evidentemente os recomendaría que empezarais a hacer cosas de estas con menos masa, digamos, con 2-3 mechones, no más, porque si no puede que se os seque la masilla, que tampoco pasaría nada porque sería una buena experiencia para saber cuánto tiempo tenéis que tardar. Yo en este caso, como es una cosa que he hecho muchas veces, pues bueno, pues puedo contar que me puedo modificar medio pelo antes de que la masilla seque, ¿vale? Y aquí en la parte frontal, que me está dando problemas ese mechón, pero que ya me gusta el mechón que he creado, ¿veis ese mechón que monta por encima de la bandana? Me gusta cómo ha quedado, pues le voy a dar más sujeción, sin más, añadiéndole masa en la parte que pega con o que confluye con la resina pintada. Ahí añado un segundo pelito, ¿vale? Que veis que aplasto contra la masilla para que se quede pegada con la parte plana de la paleta. Y he generado un segundo pelo, que veis que he afinado y he aprovechado para meter la punta debajo del mechón siguiente más grande. Y sigo buscando esas curvas, afinando la forma para que luego al pintarse pues se entienda mejor. Veis que esa parte es la más frágil, ¿no? Que rompe constantemente y no llega a pegar. Si os pasa esto, lo que podéis hacer es trabajar todo el resto y esta zona dejad que seque, ¿vale? Y luego ya ajustáis añadiendo más masa encima, ¿vale? O incluso podríais hasta pegar esa zona, ¿vale? Porque al final todos los materiales son un poco intercambiables, ¿veis? Yo aquí estoy, pues eso, ajustando, quitando exceso, empujando la masilla, compactándola, hasta que llegue un momento en el que tenga una forma que me guste y la dejaré y no la tocaré más.
Siempre que apretéis van a salir exceso de masilla. Bueno, pues luego veis que estoy ahora ajustándolo con el límite de la bandana y esto me va a generar definición, es decir, estoy metiendo las puntas del embolsamiento del pelo, digamos, las estoy introduciendo dentro de la bandana y ajustando, y luego pues eso, perfilando más las distintas líneas que marcan los distintos mechones del pelo. Ya está empezando a quedar bien. Aquí es donde meto un poco de efecto random, ¿no? de casualidad. Pues eso, hay algunos pelos que sí que sobresalen fuera de la bandana, otros que se meten más dentro y demás, intentando ser simétricos. Eso es una clave en la escultura. Y bueno, pues aquí tenemos el pelo. Ya estaría acabado, podríamos darle más chicha. De hecho, incluso me podría plantear darle más volumen todavía, pero estoy comprobando que en el frontal pues ya le he ganado un poco de masa, ¿vale? Y sobre todo en la vista lateral, y una vez coloreado en marrón, pues funciona mucho mejor y me parece que es más convincente. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente. Chao.